¿Qué harías si el hombre que amaste durante 40 años, el pilar de tu vida, te dejara una herencia y una amante? ¿Y si esa amante no solo fuera un fantasma de su pasado, sino una víbora que planea arrebártelo todo? Esta es la historia de Carmen, una mujer que pensó que lo había perdido todo, solo para descubrir que la verdad, a veces, es más retorcida y sorprendente que la más cruel de las mentiras. Prepárense, porque lo que están a punto de leer les hará cuestionar todo lo que creen sobre el amor, la traición y la justicia. El aire en la sala de conferencias era tan frío y pesado como la pulida lápida de granito que ahora llevaba el nombre de Roberto Garrido. Para su viuda, Carmen, cada segundo que marcaba el reloj de pie en la esquina era un golpe de martillo en su corazón ya destrozado. Se suponía que debía estar de luto en la tranquila soledad de su espaciosa casa en las afueras de Madrid, rodeada de 40 años de recuerdos. En cambio, estaba aquí, convocada a la lectura de un testamento que nunca supo que existía, frente a una mujer cuyo perfume era una declaración de guerra. Una mujer que había sido el secreto de su marido. Pero Carmen estaba a punto de aprender que Roberto tenía un último secreto. Una última jugada devastadora desde más allá de la tumba que expondría una mentira tan monstruosa que se burlaría del dolor y la codicia de todos. Carmen Garrido se sentó con una postura recta que desmentía el temblor en sus manos. Apretó su bolso de cuero negro con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, el único delator de la vorágine que bullía en su interior. La habitación misma parecía una extensión de su dolor, antigua, asfixiante y con olor a finalidad. Las paredes estaban revestidas con caoba oscura, forradas con libros encuadernados en cuero que no habían sido tocados en una generación. La mesa larga e imponente estaba pulida hasta brillar como un espejo, reflejando los rostros sombríos de los reunidos. A su lado estaba su hijo, Guillermo. A sus 35 años, era la viva imagen de su padre en su juventud. La misma mandíbula decidida, los mismos ojos azules hundidos. Pero hoy esos ojos estaban nublados con una mezcla de tristeza y una ira latente que ella aún no comprendía. Él había estado distante desde el repentino y masivo ataque al corazón de Roberto hacía 2 semanas, ofreciendo condolencias formales y cortantes, como si ella fuera una conocida de negocios, en lugar de la madre que lo había criado. Frente a ellos se sentó el juez Ricardo Morales, el albacea de los bienes de Roberto, un hombre cuyo rostro parecía tallado en roble viejo, curtido e inflexible. Había sido amigo de Roberto desde sus días universitarios, una figura constante en las navidades familiares y en las barbacoas de verano, pero hoy su mirada era imparcial, profesional. Sin delatar nada, se ajustó las gafas, el suave susurro del papel, el único sonido en el silencio opresivo. Entonces la puerta se abrió. La mujer que entró era todo lo que Carmen no era. Donde Carmen estaba envuelta en un elegante y sobrio negro de luto, esta mujer era un corte de carmesí en un vestido ajustado, que se ceñía a una figura esculpida por entrenadores personales y ambición. Su cabello era una cascada de rubio artificial, su maquillaje una máscara perfecta e impenetrable. Su nombre era Blanca Navarro, y su sola presencia era un acto de profanación. Carmen solo había sabido de la existencia de Blanca a través de una tarjeta de pésame enviada a la casa, una tarjeta firmada con una familiaridad que le había helado la sangre. Él fue el amor de mi vida, mis más profundas condolencias por tu pérdida. P.
La inicial solitaria era un acto de suprema arrogancia, un hierro candente sobre el dolor de Carmen. Blanca ni siquiera miró a Carmen. Sus ojos, agudos y depredadores, estaban fijos en la silla vacía junto al juez Morales, un asiento que ocupó con la autoridad de una reina reclamando su trono. Colocó un vibrante bolso rojo de piel de cocodrilo sobre la mesa, el chasquido de su broche resonando como un disparo. «Vamos a terminar con esto, Ricardo», dijo Blanca, su voz un murmullo bajo y ronco que irritó los nervios de Carmen, usando su nombre de pila, tan familiar, tan practicado. Guillermo se puso rígido junto a Carmen. «Muestre algo de respeto», siseó, su voz baja y peligrosa. Blanca giró lentamente la cabeza, una sonrisa condescendiente asomando en sus labios perfectamente pintados. «¿Respeto? Oh, querido, yo respetaba a Roberto más que nadie. Yo conocí al verdadero él, no al viejo cansado que hacía el papel del marido perfecto». Carmen se encogió como si la hubieran golpeado. Las palabras estaban destinadas a herir, y encontraron su blanco con precisión quirúrgica. Sintió una oleada de náuseas. 40 años de matrimonio, de risas compartidas y luchas silenciosas, de criar a un hijo y construir un imperio en la construcción, Garrido e hijos. ¿Era todo solo un papel que él estaba interpretando? «Basta ya, los dos», dijo el juez Morales, su voz con una autoridad que silenció la habitación. Se aclaró la garganta, sus ojos escudriñando el documento que tenía delante. «Estamos aquí para ejecutar el último testamento de Roberto Carlos Garrido, fechado hace 6 meses. Este documento anula todas las versiones anteriores». «¿Hace 6 meses?» El momento era un puñal. Fue entonces cuando Roberto había empezado a trabajar hasta tarde, cuando los viajes de negocios inexplicables se habían vuelto más frecuentes. Carmen lo había atribuido a un nuevo proyecto estresante, el desarrollo de un rascacielos en el centro. Había sido una tonta ingenua y confiada. Miró a su hijo, esperando un aliado, un destello de indignación compartida. Pero Guillermo no la miró a los ojos. Solo miró la superficie pulida de la mesa, con la mandíbula apretada. ¿Estaba enojado con su padre o con ella por no ver lo que estaba pasando? Blanca, mientras tanto, se inclinó ligeramente, un brillo de victoria en sus ojos. Cruzó las piernas, el susurro del nylon, un sonido de pura confianza. Estaba aquí por su premio, los despojos de una guerra que Carmen ni siquiera sabía que estaba librando. Carmen tomó una respiración profunda y temblorosa, armándose de valor. Había sobrevivido a la muerte repentina de su marido. Había planeado un funeral al que asistieron cientos de personas, estrechando manos y aceptando condolencias mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Podría sobrevivir a esto. Tenía que hacerlo, por la memoria de Roberto, por su hijo, por los 40 años que Blanca Navarro estaba tan decidida a borrar. El juez comenzó a leer, su voz un monótono zumbido que exponía los legados iniciales. Pequeñas donaciones a organizaciones benéficas, artículos sentimentales a viejos amigos. Cada palabra se sentía como una palada de tierra sobre el ataúd de su marido. Y con cada frase, la tensión en la habitación se tensaba más. Un resorte que se enrollaba hasta su punto de ruptura. Carmen sabía con una certeza que la heló hasta los huesos que lo peor estaba por venir. La verdadera lectura, la que definiría el resto de su vida, aún no había comenzado. El juez Morales leyó el preámbulo y los legados menores con el tono desapasionado de un hombre que lee un informe meteorológico. Legó la colección de relojes antiguos de Roberto a un sobrino,
su biblioteca de libros de historia de primera edición a su alma mater, y estableció un fideicomiso generoso para la ama de llaves de toda la vida, la señora Carmen. Cada uno era un acto pequeño y predecible de un hombre que ataba cabos sueltos. Para Carmen, eran fantasmas de una vida que parecía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Recordó a Roberto mostrando ese reloj Patek Philippe en su cena de aniversario, el orgullo en sus ojos. Recordó el olor a papel viejo y cuero en su estudio mientras se inclinaba sobre sus libros. Blanca escuchaba con aire de tolerancia aburrida, tamborileando un largo dedo de uñas carmesí sobre la mesa. Este era el acto de apertura, el relleno antes del evento principal. Su evento principal. El nombre de Carmen fue mencionado temprano. A mi esposa, Carmen María Garrido, le dejo mis efectos personales no especificados de otro modo, y la casa conyugal en la Calle del Sol, con sus terrenos y todo su contenido, para que sean suyos durante el resto de su vida natural, libres de toda carga. Una ola de frío alivio la invadió, tan potente que casi la mareó. La casa, su santuario, el lugar donde había criado a Guillermo, donde cada rincón guardaba un recuerdo, era suya. Por un momento fugaz, pensó que quizás esto no sería la humillación pública que había temido. Quizás Roberto, en sus últimos momentos de planificación, había conservado algún rastro de decencia, algo de respeto por su historia compartida. El pensamiento murió tan pronto como nació. Un usufructo vitalicio, murmuró Blanca, justo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Las palabras estaban cargadas de veneno. ¡Qué generoso! Le toca ser la cuidadora residente de mi propiedad. La cabeza de Guillermo se alzó. ¿Qué dijiste? ¡Silencio, Guillermo!, arrulló Blanca, agitando una mano despectiva. Los adultos están hablando. El juez Morales lanzó una mirada severa por encima de sus gafas. Señorita Navarro, otra interrupción, y la haré retirar. Blanca simplemente sonrió, una línea fina y cruel de rojo. Mis disculpas, Ricardo. Por favor, continúe. Estoy ansiosa por escuchar el resto. El juez volvió al testamento, su voz un murmullo bajo. Detalló la estructura corporativa de Garrido e Hijos Construcciones, la empresa que Roberto había heredado de su padre y que había convertido en un titán de la industria. Carmen siempre había sido una socia silenciosa, la cónyuge que apoyaba, que organizaba cenas para clientes y soportaba noches solitarias mientras Roberto trabajaba. Ella poseía una participación nominal, un símbolo de su asociación. Pero Roberto siempre había tenido el interés mayoritario. En cuanto a mi 51% de interés mayoritario en Garrido e Hijos Construcciones, S.L., leyó el juez, haciendo una pausa de una fracción de segundo que pareció una eternidad. Carmen contuvo la respiración. Este era el quid de la cuestión. La empresa era el legado de Roberto, el futuro de su familia. Era el derecho de nacimiento de Guillermo. Carmen miró a su hijo. Ahora estaba inclinado hacia adelante, todo su cuerpo rígido. Este era el trabajo de su vida. Había comenzado en el departamento de correspondencia de la empresa cuando era adolescente. Se había abierto camino por todos los departamentos, ganándose el respeto de los hombres en el campo y de los ejecutivos en la sala de juntas. Estaba a punto de tomar el control, de llevar el nombre de Garrido a la próxima generación. Era lo único que siempre había tenido sentido. El juez continuó. Y todos los activos asociados, las participaciones bursátiles y las cuentas de capital, los lego en su totalidad. El corazón de Carmen golpeó contra sus costillas. Di, Guillermo,
Di el nombre de tu hijo. La sonrisa engreída de Blanca se amplió. Parecía una gata que no solo había acorralado al canario, sino que ya se lo había tragado entero. A la señorita Blanca Navarro. Las palabras cayeron en la habitación silenciosa, como piedras en un pozo profundo y oscuro. Por un momento, solo se escuchó el rugido de la propia sangre de Carmen en sus oídos. No podía ser. Era un error. Una broma cruel y viciosa. Miró a Guillermo. El color se había drenado de su rostro, dejando una máscara de puro e inmaculado shock. Tenía la boca ligeramente abierta, los ojos muy abiertos por la incredulidad. No miró a Blanca, sino a Carmen. Y en su mirada, ella vio una terrible y creciente acusación. Tú dejaste que esto sucediera. No lo viste. Entonces el shock se convirtió en furia. No, susurró Guillermo, la palabra un áspero suspiro. Se puso de pie, su silla raspando violentamente contra el suelo de madera. No, eso es imposible. Él nunca lo haría, me lo prometió. Blanca dejó escapar un suspiro suave y teatral. Oh, Guillermo, las promesas son para niños pequeños. Roberto era un hombre y tomó una decisión de hombre. Sabía que no estabas preparado. Eres demasiado emocional, demasiado sentimental. Necesitaba a alguien con instinto asesino para proteger su legado. Me necesitaba a mí. ¡Tú!, escupió Guillermo. Su voz temblaba de rabia. Eres una parásita. Te aferraste a él. ¿Qué hiciste? Lo chantajeaste. Lo amenazaste. Guillermo, siéntate, ordenó el juez Morales, su voz afilada como el acero. No, no me sentaré. Guillermo gesticuló salvajemente hacia Blanca. Es una buscona. Mi padre nunca entregaría el trabajo de su vida a ella. Carmen se sintió congelada en su silla, una espectadora en su propia ejecución. La compañía, el legado, el futuro de Guillermo, todo entregado a esta extraña, esta víbora de rojo. Era más que una traición. Era una aniquilación. Roberto no solo había tenido una aventura, había desmantelado todo su mundo, su pasado compartido y el futuro de su hijo, y había entregado las piezas a su amante. El dolor era algo físico, un peso aplastante en su pecho que le impedía respirar. Cada recuerdo feliz ahora estaba contaminado. Cada sacrificio que había hecho, sin sentido. El hombre que había amado durante 40 años era un monstruo. A través de la neblina de su agonía, escuchó la voz del juez Morales, firme e implacable, mientras continuaba leyendo el documento que estaba destruyendo sistemáticamente su vida. Además del interés mayoritario en Garrido e hijos, el testamento prevé además para la señorita Navarro un acuerdo en efectivo de 20 millones de euros a transferir de la cuenta principal de la herencia dentro de los 30 días. 20 millones de euros. El número era tan absurdo, tan obsceno, que apenas se registró. Y finalmente, entonó el juez, la propiedad exclusiva del ático en la calle Serrano, la propiedad vacacional en Marbella y la totalidad de la colección de arte Garrido. Ese fue el golpe final, la colección de arte. No era solo una inversión, era la pasión de Carmen. La había comisariado con Roberto durante décadas. Cada cuadro, cada escultura, guardaba una historia de un viaje que habían hecho, un descubrimiento que habían hecho juntos, una bailarina de Degas que habían encontrado en una pequeña galería de París en su 20 aniversario, un audaz lienzo abstracto de Tapies que Roberto inicialmente había odiado, pero que llegó a amar porque la hacía feliz. Entregar esa colección a Blanca no era solo entregar activos, era robar los recuerdos de Carmen y dárselos a la mujer
que había ayudado a su marido a traicionarla. Carmen finalmente encontró su voz, una cosa rota y frágil. «Ricardo, ¿cómo?». Antes de que el juez pudiera responder, Blanca habló, su voz goteando con una falsa simpatía. «Es simple, Carmen. Él me amaba, me eligió. Sabía quién merecía ser recompensada por su devoción». Miró desde el rostro devastado de Carmen hasta el enfurecido de Guillermo, y se rió. Un sonido bajo, triunfante y feo. «Acéptalo. Has sido reemplazada. El futuro es mío». Navarro saboreó el momento como un conocedor, saboreando una añada rara. El silencio en la habitación era denso con la dignidad destrozada de Carmen y la rabia impotente de Guillermo. Era el sonido más exquisito que jamás había escuchado. Durante meses había interpretado un papel, soportado la compañía de un hombre que le resultaba aburridamente sentimental. Todo por esto, esta victoria aplastante y absoluta. Se recostó en su silla, la imagen de la propiedad relajada. «Bueno», dijo, rompiendo el silencio con un suspiro de satisfacción. «Debo decir que Roberto realmente pensó en todo. Necesitaré las llaves de la casa de Marbella a finales de semana. Estoy planeando una pequeña reunión para celebrar nuevos comienzos». Guillermo dio un paso adelante, con los puños apretados a los lados. «No obtendrás nada». «Oh, pero lo haré», replicó Blanca, su voz suave como la seda. Hizo un gesto con una mano perfectamente manicurada hacia el juez Morales. «Está todo aquí en blanco y negro, un documento legalmente vinculante, ¿verdad, Ricardo?». El juez Morales permaneció impasible, su expresión ilegible. Simplemente miró el testamento, su rostro una máscara de piedra. Su silencio fue, a su manera, una afirmación. Carmen sintió un vacío profundo y desolador. La lucha se había desvanecido en ella. ¿Por qué luchar? El hombre con quien había construido una vida había orquestado esta demolición detrás de un velo de mentiras. El amor que ella pensó que era la base de su existencia no era más que arena. Miró el elegante y costoso vestido negro que llevaba, el simple collar de perlas en su cuello, un regalo de Roberto en su 30 aniversario. Todo se sentía como un disfraz para una vida que había sido una mentira. Pensó en los últimos meses. Roberto había estado distante, sí, pero también triste. Había un cansancio en sus ojos que ella había confundido con el estrés relacionado con el trabajo. A veces le tomaba la mano, en la tranquilidad de la noche, con una extraña intensidad, como si estuviera tratando de memorizar la sensación. «Te amo, Cata», le había dicho, solo una semana antes de morir. «Nunca lo olvides. Todo lo que hago, lo hago por ti y por Guillermo». ¿Cómo podían coexistir esas palabras con esto, este testamento de crueldad? ¿Se había estado burlando de ella? Cada una de sus acciones era un engaño calculado. «Creo», dijo Blanca, levantándose de su silla con una gracia fluida y depredadora, «que mi asunto aquí ha concluido. Guillermo, te espero en la oficina el lunes por la mañana a las 9 en punto. Tendremos que discutir la transición de poder. No llegues tarde». Sonrió, un destello de dientes blancos. «Soy tu nueva jefa. Después de todo». La pura audacia de la declaración pareció aturdir a Guillermo, dejándolo en silencio. Él simplemente la miró fijamente, su rostro un lienzo de incredulidad y odio. Blanca luego dirigió su atención a Carmen. Sus ojos, del color del jade frío, recorrieron el atuendo de luto de Carmen con desdén. «Y en cuanto a ti, Carmen», dijo, su voz bajando a un susurro conspirador, «un consejo. La casa de la calle del Sol es grande. Te sentirás muy sola allí.
Quizás deberías considerar reducir el tamaño. Un bonito apartamento en algún lugar. Sería más apropiado para tu nueva posición en la vida. Una vez que te hayas ido, creo que haré que redecoren todo el lugar. Está terriblemente anticuado. La crueldad calculada era asombrosa. No era suficiente quitarle a su marido, su seguridad, el legado de su hijo y sus recuerdos. Blanca tenía que echar sal en las heridas para afirmar su dominio sobre cada faceta del pasado y futuro de Carmen. Sin embargo, este último insulto logró perforar la parálisis de Carmen inducida por el shock. Una chispa de la formidable mujer que había estado al lado de Roberto Garrido mientras construía su imperio se encendió dentro de ella. Se puso de pie lentamente, sus movimientos deliberados. Era más baja que Blanca, menos ostentosa. Pero cuando se encontró con la mirada de la otra mujer, sus ojos sostenían el peso de 40 años de vida, amor y ahora pérdida. «No tocarás mi casa», dijo Carmen, su voz baja, pero vibrando con una fuerza que no sabía que aún poseía. «No le hablarás a mi hijo de esa manera. Puedes tener el dinero de mi marido, pero nunca tendrás su nombre. Nunca tendrás su historia. Y nunca, jamás, tendrás nuestro respeto». La sonrisa de Blanca vaciló por un segundo, reemplazada por un destello de molestia. No había esperado una pelea. Había esperado que una anciana rota se disolviera en lágrimas. Palabras valientes de una mujer sin nada, se burló Blanca. Pero son solo eso, palabras. Yo tengo el testamento. Yo tengo el poder. Yo tengo todo lo que era tuyo. Y añadió, inclinándose más cerca. Y tú no tienes nada más que una casa vieja llena de fantasmas. Se giró para irse, su victoria aparentemente completa. Recogió su bolso de piel de cocodrilo, lista para salir a su nueva y fabulosamente rica vida. Guillermo observaba, derrotado. Carmen sintió que la última de sus fuerzas comenzaba a flaquear. El breve destello de desafío, muriendo ante el triunfo absoluto de Blanca. Esto era todo. Este era el final de su mundo. «Señorita Navarro», resonó una voz, abriéndose paso a través de la densa atmósfera de desesperación. Era el juez Morales. No se había movido. No había recogido el testamento. Seguía mirando el documento, con el dedo apoyado en un párrafo en particular, cerca del final. Blanca se detuvo en la puerta, de espaldas a la habitación. «¿Qué es, Ricardo? ¿Hay más activos que olvidaste mencionar?», preguntó, su voz goteando avaricia. «Por favor, tome asiento», dijo el juez. No era una petición, era una orden. «No he terminado». Una mueca de ceño fruncido apareció en la frente de Blanca. «Creo que sí. Las partes importantes han sido cubiertas». «Al contrario», dijo el juez Morales, su voz adquiriendo un nuevo tono duro. Levantó la vista del testamento y, por primera vez, su mirada no fue imparcial. Miró directamente a Blanca, y sus ojos eran como trozos de hielo. «La parte más importante está por venir. Por favor, siéntese». Algo en su tono, una frialdad y una finalidad amenazante, hizo que los pelos de los brazos de Carmen se erizaran. Guillermo, que se había encorvado en la derrota, se enderezó, con un destello de confusión y esperanza en sus ojos. A regañadientes, con un resoplido de exasperación, Blanca regresó a la mesa y se hundió en su silla. «Está bien», espetó, «pero que sea rápido. Tengo una cata de champán a la que ir». El juez Morales la ignoró. Con cuidado, alisó la última página del testamento sobre la mesa. «Como decía», comenzó, su voz lenta y deliberada. «No he terminado. Hay una sección final. Se titula Cláusula de contingencia
y verificación final. Un nuevo tipo de silencio se apoderó de la habitación. Ya no era el pesado silencio de dolor de antes, ni el silencio de shock que había seguido a los legados principales. Era un silencio tenso y ansioso, zumbando con preguntas tácitas. Blanca se movió en su asiento, su confianza anterior reemplazada por una pizca de irritación. ¿Una cláusula de contingencia? ¿Para qué demonios? Roberto fue perfectamente claro. Quería que yo tuviera todo. De hecho, fue muy claro, asintió el juez Morales, su voz peligrosamente equilibrada. Se ajustó las gafas y comenzó a leer de la página final. Su tono ya no era el de un albacea desapasionado. Era la voz de un juez a punto de dictar sentencia. Los legados hechos en este documento a la señorita Blanca Navarro, comenzó, su voz resonando con el peso de las propias palabras de Roberto. Están basados enteramente en la veracidad y sinceridad de la relación sobre la cual se sustentan. Son una recompensa por lo que se me hizo creer que era amor, afecto y compañía genuinos durante el último año de mi vida. Blanca asintió con aire de suficiencia. Exacto, él me amaba. Nos dedicábamos el uno al otro. El juez Morales levantó una mano para silenciarla. Sus ojos nunca abandonaron la página. Permítame continuar. Por lo tanto, estos legados están supeditados a una última y sencilla condición. Esta condición debe cumplirse y ser verificada por mi albacea, Ricardo Morales, antes de que se transfieran cualesquiera activos, títulos o fondos. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. El corazón de Carmen comenzó un latido lento y pesado contra sus costillas. Guillermo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el juez. Todo su cuerpo se tensó como un resorte. «La condición es la siguiente», leyó el juez, su voz bajando ligeramente, atrayéndolos a todos. «Que la señorita Blanca Navarro proporcione a mi albacea pruebas concluyentes e irrefutables de la paternidad de su hijo no nacido, el hijo que ella me afirmó, y por escrito, que era mío». El aire fue succionado de la habitación. Carmen jadeó, su mano volando a su boca. ¿Hijo no nacido? ¿Blanca estaba embarazada? ¿Con el bebé de Roberto? Esto era un infierno nuevo, una nueva capa de traición tan profunda que era casi surrealista. Miró el vientre perfectamente plano de Blanca, escondido debajo del ajustado vestido carmesí. No había ninguna señal, ningún indicio. El rostro de Blanca se había puesto blanco como la tiza debajo de su costoso maquillaje. La sonrisa engreída se había ido, reemplazada por una máscara de pánico congelado. Sus ojos se movieron por la habitación, como un animal atrapado buscando una salida. «¿Qué? ¿Qué es esto?», balbuceó, su voz ronca, ahora fina y aguda. ¿Un niño? Eso es un asunto privado. Según este documento», dijo el juez Morales, golpeando el testamento con un dedo severo. «Es un asunto de millones de euros. Las palabras de Roberto son muy específicas. Él escribe: Blanca me informó de su embarazo el 3 de abril. Fue esta noticia la que me llevó a redactar de nuevo mi testamento para asegurar que mi hijo y su madre fueran atendidos a perpetuidad. El 3 de abril. Carmen recordó ese día. Roberto había llegado tarde a casa, con aspecto pálido y distraído. Se había servido un trago fuerte de whisky y había permanecido junto a la ventana durante casi una hora, mirando la oscuridad. Ella le había preguntado qué le pasaba. «Solo negociaciones complejas, Cata», había dicho. «Nada de qué preocuparse». «Oh, Roberto, ¿en qué te habías metido?» «Esto es ridículo», chilló Blanca, su compostura finalmente quebrándose. Se puso de pie de un salto, su silla resonando detrás de ella. «Esto es una invasión de mi privacidad.
No puedes exigir tal cosa. Me temo que sí podemos, dijo el juez Morales con calma. Y debemos. El testamento es explícito. Sin pruebas, sin herencia. Todo se anula. La miró, con expresión sombría. Entonces, señorita Navarro, puede proporcionar las pruebas, un informe médico, una ecografía, algo que corrobore la afirmación sobre la que se basa toda esta herencia. Los ojos de Blanca estaban salvajes. Tuve un aborto espontáneo, soltó, la mentira torpe y transparente. Fue reciente. Estaba demasiado devastada para hablar de ello. Es cruel mencionarlo ahora. Un destello de algo, quizás lástima o disgusto, cruzó el rostro del juez. Lentamente, sacudió la cabeza. Eso es desafortunado. Sin embargo, Roberto, parece, anticipó tal posibilidad. Pasó una página. Él escribe aquí: en el trágico caso de un aborto espontáneo, el legado se mantendrá, siempre y cuando la señorita Navarro pueda proporcionar registros médicos que confirmen el embarazo y su posterior pérdida. Estos registros deben ser de un obstetra con licencia y fechados antes de mi muerte. Jackmate. Blanca se quedó allí temblando, su rostro un desastre de furia y desesperación. La trampa era elegante, brillante y completamente ineludible. No había registros. Nunca había habido un bebé. La base de toda su afirmación se acababa de desmoronar en polvo. Señaló el testamento con un dedo tembloroso. Esto es un truco. Es una falsificación. Carmen y Guillermo te han manipulado para esto. El rostro del juez Morales se endureció hasta convertirse en granito. Lentamente, se quitó las gafas y las colocó sobre la mesa. Miró directamente a Blanca Navarro y todo el peso de su autoridad judicial. Su amistad con el difunto y su indignación moral descendieron sobre ella. «Señorita Navarro», dijo, y su voz ya no era solo la voz de un albacea, era la voz del juicio mismo. «Tengo en mi poder un expediente compilado por un detective privado contratado por Roberto Garrido hace 3 meses. Este expediente contiene conversaciones telefónicas, grabadas suyas, jactándose ante un amigo de su plan infalible. Contiene registros financieros que muestran pagos suyos a un señor Alberto Domínguez, un conocido falsificador, por la creación de un informe de ecografía falso. Contiene una declaración jurada y notariada del propio Roberto, que detalla sus repetidas exigencias financieras y las amenazas que hizo de hacerlo público, con su historia fabricada, si él no cumplía. Dejó que eso se asimilara, observando cómo los últimos vestigios de color se desvanecían del rostro de Blanca. «Roberto lo sabía», afirmó el juez Morales, su voz resonando con absoluta certeza. «Lo supo durante meses. No cambió su testamento para recompensarla. Lo cambió para exponerla. Cada activo listado, cada euro prometido, no era más que cebo en una trampa elaborada e ineludible». Hizo una pausa, dejando que toda la gravedad de la revelación se asentara en la habitación. Carmen observó sin aliento cómo toda la narrativa de la última hora y del último año era reescrita violenta y bellamente. Roberto no era un tonto, no era un traidor, era un protector. Había estado librando una batalla silenciosa de la que ella no sabía nada. El juez Morales se inclinó hacia adelante, sus ojos perforando a la mujer que ahora sollozaba. «Por lo tanto, señorita Navarro, como albacea de esta herencia y basándome en la abrumadora evidencia compilada por el difunto, debo informarle que todos los legados hechos a usted son nulos y sin efecto. La condición no se ha cumplido, no puede cumplirse, porque no hubo bebé, no hubo amor.
Solo hubo extorsión y codicia. Pronunció el veredicto final y devastador, su voz resonando en el silencio aturdido. Usted, señorita Navarro, es un fraude. La palabra fraude flotó en el aire, eléctrica e inmutable. Blanca Navarro no solo jadeó o lloró, gritó. Fue un sonido crudo, gutural, de rabia pura y sin adulterar. El chillido de un depredador cuya presa no solo había escapado, sino que se había vuelto y le había arrancado la garganta. ¡Mentiras!, aulló, su fachada cuidadosamente construida, desmoronándose en una grotesca máscara de furia. ¡Son todas mentiras! ¡Él me amaba! ¡Ese viejo me amaba! ¡No pueden hacer esto! El juez Morales simplemente hizo un gesto a dos agentes de seguridad uniformados que habían estado esperando discretamente en el pasillo. Entraron en la habitación, su presencia grande e intransigente. «Esta reunión es solo para beneficiarios», dijo el juez, su voz fría como una mañana de invierno. «Usted, señorita Navarro, ya no es beneficiaria. Por favor, colten a la señorita fuera». Blanca forcejeó mientras los agentes la tomaban por los brazos. «Se enterarán de mis abogados. Esto es ilegal. Los demandaré. Los demandaré a todos», chilló, su vestido carmesí retorciéndose mientras luchaba contra ellos, sus ojos salvajes y venenosos, fijos en Carmen. «¿Crees que has ganado, vieja bruja? Él todavía venía a mí. Todavía te traicionó». Su voz resonó por el pasillo mientras era retirada a la fuerza, una letanía de maldiciones y amenazas desvaneciéndose en la distancia hasta que la pesada puerta de roble se cerró de golpe, dejando atrás un silencio profundo y resonante. Carmen se hundió de nuevo en su silla, su cuerpo temblando por el impacto. Su mente era un torbellino, tratando de procesar la violenta inversión de fortuna. Roberto, su Roberto, había orquestado esto. El testamento no era un instrumento de su traición, sino de su protección. El dolor de la última hora, la desgarradora creencia de que su matrimonio había sido una mentira, fue reemplazado por una ola de algo mucho más complejo. Una mezcla de alivio abrumador, un profundo dolor por la batalla secreta que él había librado solo, y un amor feroz y ardiente por el hombre que había llegado a tales extremos extraordinarios para proteger a su familia. Guillermo fue el primero en hablar, su voz ahogada por la emoción. Miró al juez Morales, sus ojos muy abiertos con una pregunta que apenas podía articular. «Ricardo, ¿es esto cierto? ¿Todo?» El juez asintió sombríamente. Abrió un grueso maletín de cuero sobre la mesa y sacó un archivo pesado, colocándolo en el centro de la mesa. «Este es el archivo que mencioné. Roberto me lo trajo hace 2 meses. Me dio instrucciones específicas. Me dijo, déjala que crea que ha ganado, déjala que se regodee. Cuanto más alto vuele, más dura será su caída. Quiero que mi familia vea lo que es, y quiero que sea innegable». Guillermo extendió una mano temblorosa y abrió el archivo. Dentro había fotografías brillantes, transcripciones de conversaciones e informes financieros detallados. Carmen pudo ver una foto de Blanca reuniéndose con un hombre pequeño y con aspecto de comadreja en una cafetería, presumiblemente el falsificador, Alberto Domínguez. «Roberto estaba en una posición terrible», explicó el juez Morales, su voz suavizándose con el recuerdo de la angustia de su amigo. Cuando la señorita Navarro hizo por primera vez su afirmación de embarazo, él estaba devastado. Realmente le creyó por un corto tiempo. Sintió un sentido del deber, por muy equivocado que fuera. Pero algo en su historia, sus demandas inmediatas de seguridad financiera,
despertaron sus sospechas. Continuó, pintando una imagen de la investigación silenciosa de Roberto. Contrató a un hombre llamado Ricardo Soto, un detective privado muy discreto y muy minucioso. En pocas semanas, Soto descubrió su historial. Blanca Navarro, o como se llame en realidad, tiene un patrón. Apunta a hombres ricos, recién jubilados o viudos. Hombres que a menudo están solos y son vulnerables. Ella fabrica una relación, finge una crisis, generalmente un embarazo o un pariente enfermo, y luego los extorsiona para obtener un acuerdo silencioso. Pero Roberto no era un viudo, susurró Carmen, las palabras atrapadas en su garganta. Me tenía a mí, y él lo sabía, afirmó el juez. Eso fue lo que lo hizo contraatacar. Según su declaración jurada, la señorita Navarro amenazó con crear un escándalo público masivo. Afirmaría que él había estado teniendo una aventura a largo plazo y que ahora estaba abandonando a su amante embarazada. En el panorama mediático actual, la acusación por sí sola habría sido suficiente para empañar su reputación y dañar la empresa que pasó su vida construyendo. Sabía que los humillaría a usted y a Guillermo, así que le siguió el juego. Las noches hasta tarde en la oficina no eran citas secretas. Eran sesiones de estrategia con su abogado y su investigador. Los viajes de negocios eran reuniones clandestinas para reunir pruebas. Había usado una máscara de marido infiel y culpable para desarmar a su enemiga, mientras secretamente forjaba el arma que la destruiría. El testamento, murmuró Guillermo, finalmente comprendiendo. Era la trampa perfecta. Al poner todo en el testamento, la obligó a exponer su mentira de la manera más pública y legalmente vinculante posible. Si ella simplemente hubiera aceptado un acuerdo y se hubiera ido, podría haberse salido con la suya. Pero era demasiado codiciosa. Lo quería todo. Precisamente, dijo el juez Morales. Sabía que su codicia sería su perdición. La usó en su contra. El juez luego metió la mano en su maletín y sacó otro sobre, mucho más delgado, sellado con cera que llevaba el escudo de la familia Garrido. Roberto dejó esto también, dijo, deslizándolo sobre la pulida mesa hacia Carmen. Me instruyó que se lo diera solo después de que se hubiera revelado la verdad sobre la señorita Navarro. Las manos de Carmen temblaron al tomar el sobre. Estaba dirigido simplemente a Cata, con la familiar. Y fuerte letra de Roberto. Con dedos temblorosos, rompió el sello y desdobló la única hoja de papel dentro. Era una carta. Mi queridísima Cata, si estás leyendo esto, significa que mi jugada ha funcionado y que esa mujer venenosa está fuera de nuestras vidas para siempre. También significa que me he ido, y por eso, mi amor, lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Soy dolorosamente consciente de que para protegerte, primero tuve que infligirte una herida terrible. Para hacer que la trampa fuera creíble, tenía que parecer ser aquello que más desprecio. Un traidor a nuestra familia y a nuestro amor. Por favor, créeme cuando te digo que cada mentira, cada momento de distancia en estos últimos meses, fue un tormento. Ha sido lo más difícil que he tenido que hacer. No hubo aventura. Nunca te fui infiel, ni una sola vez en 40 años. Mi corazón solo ha sido tuyo. Esta mujer era una depredadora, y yo fui su objetivo. Cuando amenazó con destruir el nombre y el legado de nuestra familia con sus mentiras, solo vi una salida. No pagarle y dejar que se apoderara de esto para siempre, sino vencerla en su propio juego. Crear una mentira tan grande que finalmente expondría su verdad. Lamento no haber podido contártelo. Involucrarte te habría puesto en peligro y habría hecho imposible mantener el acto.
Esta fue una batalla que tuve que librar solo. Mi único pesar es no estar allí para abrazarte ahora, para ayudarte a sanar de las heridas que infligí como un mal necesario. Todo lo que he construido, lo construí para ti y para Guillermo. Tú eres la obra de mi vida, mi verdadero legado. La empresa es solo acero y cristal. Perdóname por el dolor, recuérdame por el amor. Siempre fue solo por ti, tuyo para siempre, Roberto. Las lágrimas corrían por el rostro de Carmen, pero ya no eran lágrimas de dolor o traición. Eran lágrimas de dolor, de amor, de una comprensión profunda y punzante. Apretó la carta contra su pecho, el papel delgado de la conexión final y preciosa con el hombre que había amado, el hombre que la había amado lo suficiente como para convertirse en un monstruo a sus ojos solo para protegerla. Guillermo se acercó a la mesa y se arrodilló junto a su silla, colocando su mano sobre el hombro de su madre. «Mamá», dijo, su propia voz ahogada por las lágrimas. «Siento mucho haber dudado de él, haber dudado de nosotros». Carmen se levantó y cubrió su mano con la suya. «Lo hizo por nosotros, Guillermo», susurró entre lágrimas. «Lo hizo todo por nosotros». El juez Morales observó la reunión, una mirada de solemne satisfacción en su rostro. Se aclaró la garganta suavemente. «Hay una cosa más», dijo, levantando el testamento ahora inválido. «Como todos los legados a la señorita Navarro han sido anulados, la herencia ahora recae en la cláusula residual». Se dirigió a la última frase de la página. En caso de que la cláusula de contingencia no se cumpla, la totalidad de la herencia, incluidos todos los activos personales, financieros y corporativos, sin excepción, se dividirá a partes iguales entre mi amada esposa, Carmen Garrido, y mi hijo, Guillermo Garrido. Levantó la vista hacia ellos, una pequeña sonrisa genuina, finalmente adornando sus facciones. «La empresa es vuestra, Guillermo. El legado está a salvo. Todo está como debería ser». La revelación se posó en la habitación, no con el impacto explosivo de las revelaciones anteriores, sino con el peso tranquilo y profundo de la verdad. La tormenta había pasado. El fraude había sido expuesto. El enemigo vencido por la estrategia brillante y póstuma de un hombre muerto. Lo que quedaba era la tranquila secuela, la tarea de reconstruir un mundo que había sido destrozado y luego, milagrosamente restaurado. Carmen sostuvo la carta de Roberto en una mano y la mano de su hijo en la otra. Las dos pruebas tangibles de su verdadera herencia. El papel se sentía como un texto sagrado. El calor del agarre de Guillermo, una promesa del futuro. El dinero, la empresa, las propiedades, ahora eran secundarias. La verdadera herencia era la recuperación de su pasado, la validación de sus 40 años de matrimonio. Roberto no la había abandonado, la había blindado. Guillermo se levantó de su posición arrodillada y regresó a su asiento, aunque ahora parecía diferente. La ira y la sospecha que habían endurecido sus facciones se habían desvanecido, reemplazadas por una profunda tristeza contemplativa y un respeto recién descubierto por el padre que pensó que había perdido 2 veces, una por la muerte y otra por la traición. «Pensó en todo», dijo Guillermo con asombro, mirando al juez Morales. «Lo dispuso todo como una partida de ajedrez. Sabía que ella sería lo suficientemente arrogante como para venir aquí. Sabía que se regodearía. Anticipó la mentira del aborto espontáneo. Dios mío, él siempre estuvo 10 pasos por delante. Era el hombre más formidable que he conocido», asintió el juez Morales. «Y amaba a su familia con una ferocidad que rara vez he presenciado. Todo este asunto le pasó una tremenda factura. En mi última reunión con él,
Parecía exhausto. Me dijo que sentía que estaba viviendo una doble vida y que el estrés lo estaba consumiendo. El corazón de Carmen se encogió. El médico había dicho que su ataque al corazón fue repentino, masivo y probablemente provocado por un estrés extremo. Finalmente, ella entendió. La lucha por proteger a su familia le había costado literalmente la vida. Los había protegido de la batalla, pero él mismo había absorbido cada golpe. El conocimiento era tanto un consuelo como una nueva fuente de dolor. «Este archivo», dijo Guillermo, señalando la evidencia condenatoria contra Blanca. «¿Qué pasa con esto? ¿Qué le pasa a ella?» «Las instrucciones de Roberto también fueron claras al respecto», respondió el juez, volviendo a su porte profesional. No deseaba un espectáculo público. Su objetivo no era la venganza, sino la protección. Quería que fuera neutralizada, no martirizada. Sin embargo, la evidencia de fraude, extorsión y conspiración es abrumadora. Ya he estado en contacto con la fiscalía. Están muy interesados en la señorita Navarro y su asociado, el señor Domínguez. Sus activos, que nuestra investigación muestra que fueron adquiridos de otras víctimas, serán congelados a la espera de una investigación criminal. No molestará a nadie más durante mucho tiempo. Hubo una tranquila finalidad en sus palabras. Blanca Navarro había sido borrada de sus vidas tan completamente como si nunca hubiera existido. Carmen finalmente bajó la carta de Roberto, doblándola con cuidado y colocándola en su bolso. Era un tesoro privado, no para esta fría sala revestida de caoba. Miró al viejo amigo de la familia que los había guiado a través de esta tempestad. «Gracias, Ricardo», dijo, su voz clara y firme por primera vez ese día. «Gracias por honrar los deseos de Roberto, por todo». «Fue un honor, Carmen», dijo suavemente. «Era mi amigo». El asunto formal había concluido. El juez Morales comenzó a empacar su maletín, el susurro de los papeles, una puntuación final en el drama del día. El testamento que había sido un arma de tortura ahora era solo una pila de papel, su poder gastado, su propósito cumplido. Mientras Carmen y Guillermo se levantaban para irse, se había producido un profundo cambio entre ellos. El abismo que se había abierto, nacido del dolor de Guillermo y la percibida ignorancia de Carmen, se había cerrado. Volvieron a ser una unidad, unidos por una historia secreta compartida y una renovada comprensión del hombre que ambos habían amado. Guillermo puso su brazo alrededor de los hombros de su madre mientras caminaban hacia la puerta. «Él confió en ti para que te hicieras cargo de la empresa», dijo Carmen, mirando a su hijo. «Sabía que estabas listo». Guillermo negó con la cabeza. «No, eso no es del todo correcto. Sabía que estábamos listos. Nos lo dejó a los dos, mamá. 50-50, una sociedad, justo como tú y él». Carmen se detuvo, la verdad de sus palabras calando. Roberto no solo le había entregado la empresa a Guillermo, la había convertido en socia de pleno derecho. Ya no era una participación simbólica. Era una participación mayoritaria, un asiento en la cabecera de la mesa. Era el voto de confianza definitivo, el reconocimiento final del papel silencioso y constante que ella siempre había desempeñado. Se estaba asegurando de que no fuera una viuda solitaria que se revolviera en una casa grande. Le estaba dando un nuevo propósito, un nuevo papel en el que entrar. La estaba convirtiendo en la matriarca del legado Garrido. De hecho, además de espíritu. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Bueno, entonces», dijo, su voz llena de una resolución que no había sentido en años. «Parece que tenemos una empresa que dirigir». Mientras salían de la sofocante oficina del abogado
y se adentraban en el brillante sol de la tarde. La ciudad de Madrid bullicía a su alrededor, una sinfonía de vida y comercio. Por primera vez desde la muerte de Roberto, el futuro no se sentía como un vacío aterrador. Se sentía como un desafío, una oportunidad. Se sentía como un legado esperando ser continuado. La verdadera herencia no se trataba solo de activos en un balance. Se trataba de la fuerza que habían descubierto, la verdad que había sido rescatada del fuego y el poder duradero de una familia que se negaba a ser rota. Un mes después, el legado se alza un mes después. Carmen Garrido entró en la sala de juntas principal de Garrido e Hijos Construcciones. La sala se parecía mucho a la oficina del abogado, larga, imponente y revestida de madera oscura. Pero en lugar de oler a polvo y finalidad, olía a posibilidad y café recién hecho. A la cabeza de la larga mesa había una gran silla de cuero vacía, la silla de Roberto. Por un momento, dudó en el umbral, el fantasma de la presencia de su marido, una fuerza palpable. Casi podía verlo allí, dirigiendo la sala con su autoridad tranquila, un plano extendido ante él, sus ojos encendidos con la pasión de la creación. Entonces la voz de Guillermo cortó su ensueño. «Llegas tarde a tu primera reunión de la Junta, señora presidenta». Estaba de pie junto a las ventanas del suelo, al techo que daban al extenso paisaje urbano, una vista de los mismos edificios que su padre y su abuelo habían erigido. Llevaba un traje impecable, pero el dolor y la ira habían desaparecido de sus ojos, reemplazados por una calma y un enfoque que ella no había visto en él antes. Ya no era el hijo de luto, era el CEO. Carmen sonrió y caminó hacia la mesa. «Copresidenta», corrigió suavemente. Los otros miembros de la Junta, viejos amigos y colegas de Roberto, que inicialmente se habían mostrado cautelosos con la transición, se pusieron de pie al entrar ella. Había un nuevo respeto en sus ojos. La historia de la lectura del testamento, aunque se mantuvo fuera de la prensa, había circulado discretamente dentro del santuario interior de la empresa. Ahora entendían que la tranquila y elegante señora Garrido no debía ser subestimada. Era la esposa de un estratega brillante, y estaba quedando claro, una mujer formidable por derecho propio. Ella no tomó la silla de Roberto. En cambio, tomó el asiento a su derecha, dejando la cabecera de la mesa simbólicamente vacía, un gesto de respeto y recuerdo. Guillermo tomó el asiento a la izquierda. Juntos, flanquearon la memoria del hombre que los había llevado a este punto. La reunión comenzó. Guillermo, con una confianza que hizo que el corazón de Carmen se hinchara de orgullo, expuso su visión para el futuro. Habló de nuevos proyectos, de prácticas de construcción sostenibles, de expandirse a nuevos mercados. Era el hijo de su padre, pero tenía sus propias ideas, su propia voz. Cuando terminó, se volvió hacia Carmen. «Mamá, ¿algo que añadir?» Todos los ojos se volvieron hacia ella. En el pasado, ella se habría negado, ofreciendo una simple sonrisa de apoyo. Hoy fue diferente. Había pasado el último mes no solo de luto, sino aprendiendo. Había estudiado las finanzas de la empresa, se había reunido con los jefes de departamento y había leído todas las propuestas. Había encontrado un nuevo propósito en los entresijos del imperio que Roberto les había dejado. La visión de crecimiento de Guillermo es exactamente lo que esta empresa necesita, comenzó, su voz firme y clara. Pero un rascacielos es tan fuerte como sus cimientos. Quiero proponer el establecimiento de la Fundación Garrido, un nuevo brazo caritativo de la empresa.
Se centrará en proporcionar becas para estudiantes de ingeniería y arquitectura de entornos desfavorecidos y financiación para proyectos de vivienda comunitaria. Nuestro legado no debe estar solo en el horizonte. Debe estar en el suelo, levantando a la gente. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Fue un movimiento brillante, honrando el pasado mientras invertía en el futuro, generando buena voluntad y dando al gigante corporativo un corazón humano. Fue su idea, nacida de sus propios valores, y encajaba perfectamente con la estrategia de Guillermo. Eran un equipo. Después de la reunión, mientras los miembros de la junta salían, ofreciendo sus felicitaciones, Carmen y Guillermo se quedaron solos junto a la ventana, mirando la ciudad. «Él estaría muy orgulloso de ti, Guillermo», dijo Carmen suavemente. «Él estaría orgulloso de nosotros», corrigió Guillermo, colocando su brazo alrededor de ella. «Estuviste increíble ahí dentro, mamá. Encontraste tu voz». «La tuve todo el tiempo», respondió ella, una fuerza recién descubierta resonando en sus palabras. «Simplemente nunca tuve una razón para usarla de esta manera antes. Su vida, tal como la conocía, había terminado el día que Roberto murió. Y había terminado de nuevo en la oficina del abogado cuando creyó que la había traicionado. Pero de esas cenizas, algo nuevo estaba siendo construido. Una nueva relación con su hijo. Un nuevo propósito para ella misma y un nuevo capítulo para el nombre Garrido. El dolor por Roberto todavía estaba allí. Un dolor tranquilo que ella sabía que nunca desaparecería por completo. Pero ya no era un peso aplastante. Era una parte de ella. Un recordatorio de un gran amor y un gran sacrificio. Él le había dejado más que solo riqueza y propiedad. Le había dejado un regalo final e increíble. La oportunidad de descubrir su propia fuerza. Había protegido a su reina, y al hacerlo, se había asegurado de que ella estuviera lista para gobernar. Mirando la ciudad, los monumentos de acero y cristal que su familia había construido, Carmen Garrido supo, con absoluta certeza, que su cimiento era más fuerte que nunca. Interacción y llamada a la acción. CTAs. La historia de Carmen es un testimonio poderoso de que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, siempre encuentra su camino hacia la luz. Es un viaje a través de los valles más oscuros de la traición y el dolor, solo para emerger en las tierras altas iluminadas por el sol de la justicia y la reivindicación. Nos recuerda que las personas que amamos pueden ser más complejas y valientes de lo que jamás imaginamos, y que la verdadera fuerza a menudo se forja en los fuegos del engaño. El acto final de Roberto no fue de infidelidad, sino de protección feroz y definitiva, una jugada brillante desde más allá de la tumba para asegurar el futuro de su familia y exponer un fraude vicioso.